A continuación, la ponencia titulada La agricultura campesina de montaña, sustentabilidad, tendencias y fisonomía en el contexto de la globalización, presentada por el autor profesor Antonio Páez Bermúdez, ingeniero en producción animal, maestría en sistemas de producción animal, coordinador de la Escuela Socialista de Agricultura Tropical, doctorante de Ciencias para el Desarrollo Estratégico en la Universidad Bolivariana de Venezuela. Muy buenos días a todos los participantes del segundo Congreso Virtual El Paradigma de la Educación del Siglo XXI, auspiciado por la Universidad Bolivariana de Venezuela. El título de la ponencia de hoy se denomina Agricultura de montaña, sustentabilidad, tendencias y fisonomía en el contexto de la globalización. Esta se inscribe en la línea de investigación de desarrollo sustentable ambiente y el autor es el estudiante Luis Páez. Para entender la agricultura campesina debemos relacionar con su origen la agricultura ancestral. La lógica era la reproducción simple o de subsistencia basada en la sobrevivencia y la reproducción biológica. Por otra parte, las relaciones del hombre con el ambiente eran relaciones de armonía y de preservación de los recursos, es decir, predominaba una visión ecológica. Igualmente, pudiéramos señalar que el conocimiento, el saber que se manejaba era fundamentado en el empirismo, es decir, en las pruebas del ensayo error. En cuanto a la agricultura campesina, su desarrollo se da en el régimen del feudalismo, donde los siervos adquirieron las tierras del señor feudal para, bajo un régimen de explotación del trabajo del hombre, servirle a ese señor. Por otra parte, el paradigma era fundamentalmente de características extractivistas y se fundamentaba en la lógica de la reproducción simple y destinado a la subsistencia de la familia, es decir, la organización era de carácter familiar. Por otra parte, con el descubrimiento de América por parte de las colonias europeas, se establece un modelo de producción colonialista donde la exportación, la agricultura cambia hacia el sistema de agroexportación de materias primas en un régimen de intercambio desigual con los países colonialistas. A comienzos del siglo XXI se establece lo que se llama la doctrina del desarrollo, que no era otra cosa que un mecanismo bajo el cual se exportaba el desarrollo, las tecnologías y el modelo económico de los países desarrollados hacia los países subdesarrollados. Es allí donde se produce un importante cambio con la aparición de la llamada Revolución Verde, la cual se basó en los conocimientos y en los avances tecnológicos de la cultura occidental. Bajo este sistema, los modelos tecnológicos de producción agrícola que dieron inicio a la modernidad de la agricultura fueron trasladados a los países en vías de desarrollo trasplantados, lo cual pues más tarde originó una serie de desequilibrios en el campo del manejo de los ecosistemas. Posteriormente, esta situación generó un problema a mediados de la década del siglo XX, empezó a aparecer una alarma sobre el problema de lo que se llamó la crisis ambiental, es decir, aquella aparición de fenómenos en el campo del clima, por ejemplo, de allí se origina el cambio climático, los problemas de deforestación, los problemas de contaminación de las aguas y otra serie de problemas que empezaron a influir y a llamar la atención de los organismos internacionales, en este caso de la Organización de las Naciones Unidas, lo cual dio origen en dos documentos importantes, los límites del crecimiento y nuestro futuro común, a lo que se denomina hoy la concepción del desarrollo sustentable. Y más tarde, en una reorganización del sistema capitalista a nivel mundial, se produce lo que hoy en día es una orientación destinada a la reapropiación y la mercantilización de la naturaleza,
cosa sino un conjunto de artimañas, de argucias, bajo la forma de un discurso, poder entonces controlar los recursos naturales del mundo para el beneficio del gran capital. Es allí donde, a través de mecanismos como, por ejemplo, como los subsidios ambientales, el agroturismo, las tecnologías limpias, la creación de los sumideros de carbono, se trata de aparentar la conservación de los recursos naturales, pero bajo una nueva recodificación del capital y de las costumbres y de los hábitos del hombre del campo. El objetivo general de la investigación es determinar la sustentabilidad del modelo agrícola campesino en el ecosistema montañoso andino. En cuanto a los objetivos específicos, tenemos el primero es determinar los factores fundamentales que inciden sobre la sustentabilidad agrícola. Un segundo objetivo es desarrollar una teoría fundamentada explicativa sobre la sustentabilidad. Y como tercer objetivo es formular un plan de desarrollo estratégico para superar las limitaciones del modelo agrícola convencional capitalista. En cuanto al marco metodológico, el diseño de la investigación es cualitativo. La metodología en que se fundamenta es el análisis hermenéutico fenomenológico. En cuanto a las técnicas para la recolección de información, se utilizó la entrevista semiestructurada y la observación participante. En cuanto a los análisis de los datos, se realizó a través de los procesos de sistematización, categorización y teorización. La fundamentación teórica de la investigación se basó en el análisis de las teorías sobre el campesinado. Igualmente también las teorías sobre la dependencia y la globalización. También se utilizaron las categorías provenientes del ecomarxismo, la racionalidad y epistemología ambiental y las teorías de la decolonialidad y del postdesarrollo. Entre los hallazgos principales de la investigación relacionada con el tema de la sustentabilidad, podemos destacar la expansión geográfica y tecnológica que el modelo convencional ha tenido sobre la agricultura campesina de los montañosos. Por otra parte, podemos señalar que en la comercialización está en manos fundamentalmente de los intermediarios y otras figuras que determinan todo lo que son las formas económicas de la agricultura campesina. Por otra parte, también se determinó que la predominancia de la mano de obra es familiar, pero también se utiliza mano de obra contratada en algunas tareas de la producción agrícola. En cuanto al bienestar de vida o calidad de vida de la comunidad agrícola, está muy relacionada con lo que es la prestación de servicios básicos y en términos generales se consideró satisfactoria. La evaluación de la participación de la familia y la mujer fue satisfactorio y participando activamente en los procesos de gestión y planificación de la actividad agrícola. En cuanto a la organización, se considera bastante débil el proceso de organización debido a la carencia de entidades campesinas y al encadenamiento productivo. Hay una ausencia también de racionalidad ambiental debido a los altos impactos de la agricultura y a las escasas fuentes de mitigación ambiental. Otra característica importante es la alta resiliencia de la agricultura campesina ante diversos escenarios del entorno. Un ejemplo fue el caso de la pandemia y la inestabilidad económica, continuándose con las actividades en este ramo. Y finalmente podemos señalar también que un aspecto importante es la caracterización de la tecnología, basado fundamentalmente en las tecnologías exógenas, con ciclos productivos muy cortos, una alta diversificación de la producción y el uso de lo que pudiéramos llamar el paquete tecnológico derivado de la revolución 20. Finalmente, pudiéramos decir que hay también una nueva ruralidad que influencia esa relación del hombre del campo con la ciudad y determina un conjunto de factores que son determinantes en la sustentabilidad. Finalmente, queremos agradecer a todos por su atención a esta ponencia. Luego de escuchar la ponencia del profesor Páez, interesante por cierto, podemos concluir
que la agricultura campesina de montaña, sustentabilidad, tendencias y fisonomía en el contexto de la globalización, plantea que el modelo actual de agricultura prevaleciente en las comunidades agrícolas asentadas en el ecosistema montañoso del estado Táchira apunta a ser insostenible ecológica, social, económica y culturalmente, generando numerosos impactos negativos sobre la naturaleza y sus recursos naturales. El fraccionamiento y desintegración de la totalidad social, una mayor dependencia económica del agronegocio foráneo y una profunda alienación y transculturización de la psiquis social.